Orémosle a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí delante de tu presencia. Sabemos que todas las cosas provienen de tu mano poderosa, de tu boca, Señor, tu palabra. Por favor, susténtanos con tu palabra, abre nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a entenderla. Nosotros queremos más de ti y queremos, Señor, que tú nos instruyas. Por favor, pon esa semilla en nuestros corazones y permítenos dar fruto al 100%, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que démosle un aplauso a Dios. De primero, hermanos, vamos a empezar. Quiero decir que como siempre, hermano, la Santa Cena, la bendición de poder participar de la Santa Cena es gloriosa, ¿verdad? Es grande. Y usted se va a dar cuenta que Dios quiere hacer cosas maravillosas en nosotros. Y yo le quiero hablar acerca de un banquete que tuvo este hombre, Elías. Usted sabe muy bien la historia de Elías el Tisbita, un hombre poderoso en Dios que va a regresar. Elías va a regresar en persona. Y hermanos, es algo que Dios dejó plasmado a través de su palabra, que todas las cosas que podemos ver, hermanos, proféticamente, porque hay cosas que necesitamos verla a través de la palabra profética, que es la Biblia. Y tenemos que, hermano, juntarnos con los tiempos que vivimos. Por eso, aquel momento donde Jesús se aparece y la gente no supo el tiempo de la visitación del Señor, porque no conocía el tiempo profético. Pero nosotros debemos de conocer un tiempo profético. ¿En qué sentido? La venida del Señor Jesús. Este hombre, hermanos, como usted lo podrá saber, él oró para que no lloviera, para que no hubiera lluvia en la tierra. Y dice que no hubo lluvia durante ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. En 3 años y medio la tierra se quedó seca. Y nosotros, el Señor nos ha venido hablando acerca de una lluvia, la lluvia de la primavera que viene. O sea que todo esto va ligado acerca de la vida de Elías. Y es un tiempo, hermanos, donde nosotros nos estamos conduciendo, un tiempo profético que vivió Elías y que se va a volver a vivir en este tiempo profético. Así como Elías oró para que volviera a llover, así va a volver a llover otra vez. Como la lluvia que yo le estaba predicando hace unos servicios atrás. Pero aquí quiero que vayamos y entendamos acerca de lo que comió Elías, el banquete que él tuvo. Y fíjese que viene en 1 de Reyes 17:13, dice: entonces Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Usted sabe la historia muy bien, que no había comida, estaba desértico todo. A tal punto, hermano, donde llega Elías con esta mujer viuda y le pide de comer. Y cuando le pide este hombre, hermano, a ella, fíjese que ella, hermano, es como que usted tenga el último pan para comer. Imagínense cómo habrá estado esa mujer que dijo: solo esto tenemos para comer, y de ahí nos vamos a morir con mi hijo. Vayámonos en nuestra imaginación y hermano, consideremos qué tan delgada estaba esa mujer, qué tan desnutrida estaba ya, a tal punto que ella dijo: este es el último bocado que vamos a tener y nos vamos a morir con nuestro hijo. Pero viene el profeta, hermano, y se aparece y le dice: dame de comer, dame esa torta de pan, dame de comer, y cuando me des, y entonces después comes tú y come tu hijo. Y hermano, viene y dice que ella, hermano, le da la torta, pero preparada por sus manos.
Una torta, hermano, yo no sé si habrá sido qué tipo de torta, ¿verdad? Me imagino que es un pedazo de pan, me imagino que le dio, ¿verdad? Pero fíjese bien, hermanos, de que la harina y el aceite que ella iba a utilizar para hacer esa torta eran 3 elementos que iba a usar: harina, aceite y fuego. Y eso nos habla, hermano, de que espiritualmente nosotros requerimos de un pan espiritual para poder sustentarnos. Pero aquí ella era una persona, un humano, dándole al profeta de comer. Y después, hermano, es que Elías allí ya venía, hermano, con unos poderes extraordinarios. El profeta, en primer lugar, hizo que no lloviera en la tierra. Y no solo en Israel, en toda la tierra. Imagínense, los que estaban en Guatemala, aunque ya no era ni Guatemala, ¿verdad? Pero en el continente americano. Ahora, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado en el continente de Europa? Que no tenían comida, hermano, porque no había caído lluvia, se había secado. 3 años y medio. Es el mismo tiempo que va a pasar en la gran tribulación, 3 años y medio. O sea que en la gran tribulación no va a llover. Por eso, hermano, la última lluvia es necesaria antes de la venida de Cristo. Y entonces usted sabe, hermano, de que Elías llega a un punto donde él reúne a los 850 falsos profetas que los manejaba Jezabel, la esposa del rey de Israel. Y esa mujer, hermano, era sacerdotisa de Baal. Pero ella tenía sus profetas. Tenía los profetas de los Aceras y de los Baales. Y a tal punto, hermano, donde Israel su corazón se le había desviado al pueblo de Israel por causa de los falsos profetas, por causa de la mentira de Jezabel. Y hermano, Elías cierra los cielos y hace que no llueva. Y todos empezaron a conocer a Elías. Un hombre fuerte, hermano, un hombre poderoso que tenía autoridad para cerrar los cielos, pero también para abrirlos. Y entonces, hermano, la historia va pasando y va transcurriendo el tiempo donde a Elías llega a un punto donde él tiene que enfrentarse contra los 850 falsos profetas de Jezabel. Pero Elías se va al monte Carmel y le dice al pueblo de Israel que lo acompañe, porque ahí van a estar los falsos profetas y va a haber una batalla entre los falsos profetas y Elías, el verdadero profeta de Dios. Llega un punto, hermano, donde Elías le dice a los falsos profetas: el que haga descender fuego del cielo sobre este holocausto, sobre este altar, es el Dios verdadero. Hermano, el pueblo de Israel dice que así sea. Fíjese, incrédulos, hermano. Israel, que conocía las historias del Dios vivo, no le creían a Elías por su palabra, hermano. Tenían que ver una señal. Y viene, hermano, y los falsos profetas, usted sabe la historia, que se empezaron a cortar y gritaban, hermano. Y en el altar que ellos habían hecho, en el holocausto, ellos le pedían al dios de Baal, a sus falsos dioses, que cayera fuego del cielo. Y Elías, hermano, va a burlarse de ellos, diciendo: ¿no será que tu Dios se habrá ido de vacaciones? Le dice en una versión. O que tu Dios está dormido, que no los atiende. Y llega el punto donde Elías, hermano, dice: no, ahora ya es mi turno. Y entonces se para Elías y le ora a Dios, y repara el altar y le ora a Dios y le dice: que sepan, que tu pueblo sepa que tú eres el Dios verdadero. Y hermano, del cielo viene un fuego, hermano, que consume el altar,
consume todo el holocausto, las piedras, el agua, todo lo consume. Y el pueblo de Israel se dio cuenta que Elías era el verdadero profeta de Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando descendió fuego del cielo, Israel se le convirtió su corazón de nuevo a Dios. Pero a causa de una batalla que había tenido Elías. Y entonces Elías dice: ahora me ponen a estos falsos profetas aquí en fila, que los voy a degollar a todos. A 450 me parece que degolló Elías. Imagínense, hermano, matar a 450 hombres. Y uno ni a, hermano, pero ni a una hormiga quiere matar, ¿verdad? Y Elías, pero en ese tiempo, hermano, era permitido por Dios. Y tiene una gran victoria Elías. Y cuando Elías tiene esa gran victoria, hermano, imagínense, había hecho descender fuego del cielo, había cerrado los cielos, había vuelto a orar para que volviera a llover otra vez. Elías era un hombre muy poderoso, había multiplicado la harina y el aceite con esta viuda. Le había llevado Dios un cuervo para que lo alimentara, hermano, durante esa sequía. Era un hombre de victoria. Pero de repente Jezabel dice: ese hombre mató a mis profetas. Ya dice: mañana él va a estar de la misma forma como están mis profetas muertos. Mañana me lo echo. Y se lo iba a tronar, hermano. Aquel hombre que se había enfrentado con 450 hombres, cuando escucha que Jezabel dijo eso, sale corriendo Elías y le da miedo. Cuando Elías sale corriendo, hermano, había una derrota ahí para Elías. Una mujer lo hizo correr. 450 hombres no. Pero esa suger llevaba su gran demonio, hermano, encima. Que Elías se decepciona. Y mire pues, y acostándose, dice Primera de Reyes 19:5, y acostándose bajo el enebro se durmió, y aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate. ¿Qué le dijo? Levántate. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Levántate. A ver, repítalo conmigo, hermano. ¿Qué le dijo el primero? Levántate. ¿Qué dijo la profecía hoy? Levántate. Debemos de poner atención a lo que Dios nos habla, porque Él conoce la condición de nuestro interior y qué es lo que Él quiere hacer. Lo primero que el ángel, hermano, porque Elías se deprimió tanto que, hermano, al huir, se metió debajo de un árbol, de un enebro, y acostándose él, hermano, porque estaba depresivo. Había entrado una tristeza, un miedo, y dice que se durmió. La primera cosa que hace una persona espiritualmente cuando está bajo un ataque de miedo y de derrota dentro de su corazón es que se duerme. Se duerme espiritualmente. Y entonces dice, el ángel lo tocó y le dijo: levántate, come, porque el ángel le cocinó, hermano. Y le dice, entonces miró, y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Pero no se pudo levantar completamente Elías. Pero mire, aquella mujer le había dado también una torta, ¿se recuerda? Pero esa comida que ella le hizo fue alguien humano. Le dio solo para sustentar su estomaguito. Pero aquí se le estaba cocinando el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová se le estaba cocinando, y esa torta, hermano, no venía de la tierra. Esa torta venía del cielo.
Ese pan venía del cielo y esa agua tampoco venía de la tierra. Venía del cielo. Y empieza a haber un banquete, hermano, que el ángel le está dando a Elías para levantarlo, porque Elías estaba totalmente destruido por dentro. ¿Y qué pasa, hermano? Que viene el Señor Jesús y nos entrega su carne y su sangre para levantar al que está mal, de la misma manera como le pasó a Elías. Solo que a Elías, hermano, le pasó con el ángel, y a nosotros nos pasa ¿con quién? Con Cristo. Y hermano, y entonces viene aquí, y la condición que tenía Elías era tan caótica que viene, hermano, y la Biblia nos dice esto acerca de la Santa Cena. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Elías estaba dormido y estaba débil. Pero fíjese bien que nosotros, al participar, hermano, del alimento celestial, porque esto es un alimento espiritual, hermano, que nos fortalece a nosotros. Porque ¿cuál era el sentido? ¿Cuál era el propósito del ángel de Jehová de darle de comer a Elías? Que se levantara, que se levantara de esa depresión que tenía. Porque Elías estaba totalmente destruido por dentro, hermano. Pero fíjese bien que antes de que Elías comiera, se ministró. ¿En qué sentido? En que empieza él a escudriñar por dentro de su corazón, hermano. Elías empezó a escudriñar por dentro de su corazón y empezó a decir: yo no soy mejor que mis padres. Señor, mátame. Hermano, se estaba él exponiendo delante de Dios en la manera que él se sentía. Él se examinó. Y cuando nosotros venimos a la Santa Cena, tenemos que hacer lo mismo antes, porque Elías no comió y se examinó, sino que él se examinó y luego comió. Y de la misma forma nosotros ahora debemos, ¿qué dice la Biblia aquí? Examinarnos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que hemos hecho? Pero mire, pues, la palabra discernir significa separar completamente, retirarse de, oponerse. ¿Oponerse a qué? A lo malo que uno tiene, hermano. Porque hay cosas, hermano, que uno tiene malas adentro de su corazón y de su mente, que por ese tipo de cosas hay debilidad dentro de nosotros. Pero el discernir también, hermano, dice contender, juzgarse a sí mismo, distinguir quién es uno. Porque, hermano, lo peor que puede suceder es que nosotros vengamos a la Santa Cena y digamos: pero si yo, hermano, yo la verdad, yo estoy muy bien, yo no he hecho nada malo, no tengo nada malo. Yo, hermano, fíjese que no he pecado. Cuando nosotros nos examinamos, empezamos a juzgarnos a nosotros mismos y nos empezamos a ver las cosas malas que nosotros podemos tener todavía. Pero aquí viene la bendición, hermano, porque la bendición es que si una comida se come correctamente, entonces en vez de debilidad va a haber fortaleza. Porque aquí dice que las personas que lo comen indignamente, que son aquellos que no se escudriñan su corazón ni miran lo que hay adentro de su ser,
Si lo prueban, si comen así el pan y el vino, hermano, sin ese temor de decirle: Señor, yo te he fallado a ti y te sigo fallando en esto, y por eso es que estoy débil. Pero cuando nosotros nos confesamos delante de Dios, Dios nos fortalece en vez de debilitarnos. Pero yo quiero seguirle hablando, hermano, acerca de lo que pasó con Elías. Primer punto, él tuvo miedo. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y dice, y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. ¿Cuál fue la primera caída de Elías? Después de que esta mujer lo había amenazado, dejó a su criado, aquel que lo estaba formando, hermano, al criado, el que le ayudaba y todo, lo dejó, lo abandonó. ¿Qué pasa cuando una persona está débil espiritualmente? Cuando una persona empieza a tener debilidades espirituales, hermano, donde no está fortalecido por el Espíritu Santo, empieza a abandonar gente. Empiezan a abandonar a la gente, empiezan a aislarse. Cuando un cristiano, hermano, está débil por un ataque en el corazón y en la mente, se aísla. Ese es el peor error que puede haber, hermano. Porque aquí esta mujer le dijo: te voy a matar. Y lo primero que hizo Elías es: mira, papadito, le dijo al criado, aquí te dejo, ¿oíste? Ahí te quedas. Y se fue, hermano. Y eso pasa, hermano, en la vida real. Una persona que se siente deprimida, que se siente con miedo, que se siente, hermano, que tiene inseguridad por dentro, empieza a abandonar a las personas, se empieza a aislar. Y entonces, hermano, aquí es donde Elías empieza a tener sus conflictos. Aquel hombre que había hecho que los cielos se cerraran y se abrieran y que cayera fuego del cielo. Mire pues, sigue diciendo en 1 Reyes 19:4, él anduvo por el desierto un día de camino. ¿A dónde fue a parar Elías? Al desierto, hermano. Mire pues, ¿qué pasa en nuestras vidas muchas veces? Que, hermano, cuando nosotros andamos en una situación muy atacada dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra alma, y nos sentimos, hermanos, que hemos fracasado en la misión, en una misión que tal vez nosotros tengamos o que nos hayamos propuesto, al nosotros aislarnos, nos vamos a un desierto. Y Dios no nos quiere en un desierto. Dios no quiere, hermano, que nos aislemos. Y fíjese que dice: y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse. Y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Aquel hombre poderoso, aquel hombre con autoridad, llegó a la conclusión que se quería morir. Hermano, y mire, el hecho de que nosotros hayamos aceptado al Señor Jesús no quiere decir que lleguen momentos, ideas y sentimientos y pensamientos donde digamos: ay, Señor, ya llévame ya mejor. Ay, Señor, ya no quiero vivir. Ay, Señor, ya no quiero estar en este lugar. Ay, ya no quiero estar en esta tierra. Ay, Señor, mejor mira, ya no quiero ya esto y lo otro. Hermano, porque llega a pasar
Eso no es que uno esté, hermano, completa. Si a aquel hombre le pasó, hermano, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Pero esos pensamientos no vienen de Dios. Esos pensamientos vienen por causa de una depresión. Tengamos en cuenta algo, que cuando una persona ya no quiere estar en esta tierra es porque está deprimida. Hermano, y Elías se encontraba en esa situación en ese momento. O sea que cuando llega a pasar, hermano, antes de que él coma el alimento espiritual celestial que le habían traído, él se encontraba, hermano, en una condición donde él se reflejaba y decía: yo no soy mejor que mi papá, yo no soy mejor que mi mamá. O sea que Elías tenía un problema familiar. Aquel hombre poderoso tenía un problema familiar y tenía un problema con sus padres. Él de plano había dicho: yo no voy a ser como mi papá, yo no voy a ser como mi mamá, yo voy a ser mejor. Hermano, tenía un roce, tenía una fricción en su memoria con sus padres. Pero ¿sabe algo? Dios siempre saca a la luz lo que hay dentro del corazón del hombre. Siempre. ¿Por qué cree usted que Dios permitió que Elías tuviera esa condición? Para que él supiera lo que había dentro de su corazón, porque él tenía un conflicto entre sus padres. Él tenía un problema con sus papás. Y Dios quería arreglar eso. Dios quería solucionar eso, porque, hermano, una persona que tiene un problema con sus padres, hermano, no los puede honrar. A veces la idea nuestra es que, ok, vamos a honrar a nuestros papás, hay que darles dinero. Y creemos que solo con darles dinero es honrar a los padres. Y no es así. Honrar a los padres, hermano, es respetarlos. Honrar a los papás es que el hijo no le dé problemas a los padres. Honrar a los papás, hermano, es llevar la fiesta en paz y ser de bendición. Pero yo quiero continuar. Y fíjese bien que el ángel le dio 2 veces de comer, hasta el punto donde dice: se levantó pues y comió y bebió. ¿Y qué pasó? Y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hermano, la comida que Dios le había dado a Elías era para que él se levantara. Mire, yo quiero que entienda esto, hermano, profundamente. No lo lea solo por leer. Créalo, porque el Espíritu Santo le está hablando a usted. El que tenga oídos, dice la Escritura en Apocalipsis, oiga. Entonces, ¿qué quiere decir el Espíritu Santo aquí? El Espíritu Santo te quiere decir: tú estás tirado, pero yo te quiero levantar. Así de claro es Dios, hermano. Mire, a mí me encanta cuando Dios me pega unas buenas hinchaseadas, hermano. O cuando me dice: mira, vos estás en esta condición. Qué bueno, digo yo, fíjese. Digo yo, qué bueno que me lo enseñaste, Señor, porque mira, tal vez hubiera seguido así mi camino. Pero Dios nos ama. Y Dios siempre, hermano, nos quiere decir algo. Por eso cuando oía yo la profecía, dije yo: no, hombre, que predique Raúl, dije yo. Que predique el hermano Raúl. Pero es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, hermano, le dice: si tú comes con fe, yo te voy a levantar. Te voy a sanar y te voy a levantar. Es que esto es de fe, hermano. Mire, pues, si nosotros agarramos el pan y lo comemos y la copa y listo, y decimos: perdóname, Señor, por los pecados que he cometido y los que no me acuerdo y los que voy a cometer después, y ¡pum! Y se lo come, hermano. Eso al final ni se examinó ni discernió, y más débil todavía. Pero si usted dice: Señor, ¿sabes qué? Yo me encuentro de la patada, me encuentro mal, Señor, me encuentro tirado. Mira, yo necesito que me levantes a través de tu comida. Levántame. ¿Usted cree que Dios no lo va a levantar? Le van a llegar una lluvia de pensamientos positivos, donde Dios, hermano, va a llegar y como una lluvia, hermano, empieza a... ¿Usted ha visto cuando le llegan pensamientos de puro, de aquí, o de puras cosas negativas? Donde usted dice: ya me cansé de tanto pensar, hasta siente que le sale humo de la cabeza. Que usted dice: hasta siento que me va a dar fiebre de tanto pensar, y cosas malas y malas y malas y malas y nada bueno. Pues así hay lluvia también en lo positivo, en lo bueno, en las bendiciones, en las cosas positivas que Dios quiere para ti. Pero eso es cuando tú, hermano, participas correctamente. Y mira, Elías dice que se levantó. ¿Y qué fue lo que hizo? Caminó 40 días, 40 noches. Hermano, ¿quién tiene la fuerza para caminar 40 días sin parar y noche? Esa comida le dio tanta fuerza a aquel que, hermano, se cruzó el desierto. Y fíjense bien, y allí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y aquí vino a él la palabra del Señor y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Como que algo necio. Bueno, la necedad es un problema nuestro. Mire, Elías le dieron comida del cielo, y lo primero que va a hacer, hermano, camina y se va a meter a la cueva, porque tenía miedo, seguía teniendo miedo. Y le dice el Señor: ¿qué haces aquí, Elías? Como quien dice, hermano, si tú participas de la Santa Cena en esta noche, y hermano, y te fortalece el Señor y sentís esa fortaleza de Dios, pero te vas otra vez a meter en la misma condición, hermano, Dios no te quiere otra vez. Si vas a volver a hacer lo mismo, entras en el círculo vicioso otra vez. Y Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que tú hagas algo diferente, que penses las cosas diferentes, que empeces, hermano, a transformar tu mente y tus pensamientos, no a meterte en una cueva. Y entonces fíjese bien que en el capítulo 19:11 dice: entonces él dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. ¿En qué momentos aparece Dios? Cuando hay paz. Hermano, ¿cómo puedes saber de que Dios está en tu hogar y que Dios está en tu vida? ¿Quieres saberlo? Cuando tienes paz. Hermano, cuando tú disfrutas de la paz de Dios, tú debes de saber que Dios está ahí contigo. Mire, Dios siempre está con nosotros, pero hay momentos donde lo tenemos que palpar. Y es cuando tenemos paz. Aunque hermano, tenga un montón de problemas. Aunque tenga un montón de problemas, hermano. Pero mire, si usted se siente con paz,
Aunque usted mire que las cosas están bien difíciles y usted sabe que no se puede arreglar la cosa, que en vez de ir mejorando va a ir empeorando, pero usted dice, pero tengo paz, Dios lo va a hacer, Dios va a arreglar las cosas, Dios me va a ayudar. Es ahí donde Dios llega a hablar, es ahí donde Dios llega, en el viento apacible, en el susurro apacible. Es cuando nosotros debemos de poner nuestra confianza en Él. Y Él respondió, he tenido mucho celo, le dijo de Elías. Fíjese, mire la respuesta que le da Elías. He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto. ¿Cuál pacto, hermano? Porque Israel tenía pactos. Y este es un pacto que Jesús hizo. A través de su sangre hizo el pacto. Pero mucha gente desprecia el pacto de Dios. No desprecies el pacto de Dios. No desprecies su pacto, hermano. Y dice, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y entonces viene, hermano, y fíjese lo que pasa en el 15. Y el Señor le dijo, fíjese, lo primero que le dice, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Aram. Primer punto, lo que él iba a hacer. Segundo punto, lo que va a hacer. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mehoal, ungirás por profeta en tu lugar. 3 ungimientos iba a hacer Elías después de haber salido de la gran depresión. Dios lo iba a usar, hermano, para poder bendecir a reyes. Él iba a marcar los reyes que se iban a levantar en contra de Jezabel. Hermano, Dios, cuando una persona se siente en una condición tan depresiva, pero viene y come la Santa Cena adecuadamente, hermano, y agarra fuerza, tú empiezas a vencer a tus enemigos que te han perseguido, porque Dios le dio la victoria a Elías ungiendo a estas 3 personas para matar a Jezabel. Usted sabe quién fue de ellos que la mató, ¿verdad? Jehú. Jehú la mata. Entonces, hermano, cuando nosotros nos levantamos, ¿qué pasa? Empezamos a derrotar a aquellos que nos quieren derrotar a nosotros, aquellos que nos quieren matar. Dios nos empieza a dar la victoria y dice, y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. O sea que Dios le da 3 armas a Elías para matar a aquella mujer que lo quería matar a él, al ejército que lo quería matar. Dios, hermano, le empieza a dar victorias a Elías después de una depresión y de un miedo. Dios le empieza a dar a su pueblo, hermano, cuando hace lo correcto, las victorias que necesita. Ya casi voy finalizando. Y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba orando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Y quiero continuar porque no quiero detenerme ahí, pero otra de las cosas que Dios le da después de la victoria, hermano, de lo que Elías come, es que le da un hijo que lo iba a relevar, hermano. Se recuerda que Elías había dejado al otro criado tirado al principio. ¿Por qué lo había dejado tirado? Por el miedo. Y aquí, ¿por qué ya Dios le entrega a otro? Porque ya se había levantado. Hermano, Dios al que levanta le da hijos que se levanten también, hijos de carne e hijos espirituales.
Cuando tú te levantas, tú eres bendición para otros para levantarse, hermano. Tú les empiezas a hablar de la palabra. Tú empiezas, hermano, Dios te empieza a usar y tú empiezas a decirle: ¿sabes que Dios te puede sacar de eso si a mí me sacó también? A todos tus enemigos, a todos esos problemas que estás teniendo, no te preocupes, hombre, mira, yo le creí a Dios y Dios me sacó adelante. Entonces Dios te empieza, hermano, a dar bendición para que puedas tú producir más. Y aquellos, hermano, van pareciéndose a ti, porque entonces, hermano, se va engendrando. Y mire pues, mire las victorias que Dios le empieza a dar. Le entrega 3 armas a 3 hombres ungidos para que derribe a sus enemigos, y después le entrega un hijo, y ese hijo, hermano, era el que lo iba a reemplazar. Y después dice en el segundo libro de Reyes 1:9: entonces el rey envió a él un capitán de 50 en 50 hombres, y este subió a él, y he aquí Elías estaba sentado en la cumbre del monte, y le dijo: hombre de Dios, el rey dice: desciende. Respondió Elías y le dijo al capitán de 50: si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Hermano, ya le había regresado otra vez el poder que Dios le había dado para que descendiera fuego del cielo. Aquel hombre, hermano, que había hecho descender fuego del cielo una vez, volvió a hacerlo otra vez, pero ya no solo para que el pueblo de Israel viera que Dios estaba con él, sino para matar a los que lo estaban persiguiendo. Alguien que se levanta por el alimento espiritual, Dios le da el poder para destruir a aquellos que lo persiguen a uno, hermano. Eso es tremendo, hermano. Mire, a veces uno está siendo perseguido, donde le salen un montón de problemas con la familia, en el trabajo, le salen, hermano, problemas que le quieren echar el carro, que, hermano, que le pasa una bala casi como Matrix, que casi, hermano, de todo le está pasando. Y usted dice: pero esto no es normal. Y entonces tú te levantas y dices: me estás haciendo la guerra, va, diablo. En el nombre de Jesús, te vas y que el Señor te reprenda, y todos tus secuaces y todos aquellos que me están estorbando y que me están haciendo la vida imposible, y a mi familia también, que me están viniendo a patear la puerta de mi casa, a esos también son derribados por el poder de la sangre de Dios. Y hermano, yo no sé si usted alguna vez se ha enfrentado contra potestades de esa índole espiritualmente orando, pero hermano, cuando uno se enfrenta con potestades es porque uno está de pie. Y esto, hermano, los alimentos espirituales de Dios, que es el pan y el vino, la sangre de Cristo, es el que te da esa condición de levantarte y poder pelear. Y Dios te va a respaldar. En tu oración, Dios te va a respaldar. Y hermano, cuando te vengan a perseguir y te vengan a hacer cosas, hermano, con mi esposa nos hemos levantado, hermano, jefes míos, jefes del trabajo, que me han querido echar del trabajo, de que gringos que me han hecho la vida imposible. Nos hemos levantado con mi esposa, y mi esposa, de primero, antes de que ellos se vayan, de que tú te vayas, se van a ir ellos, y uno por uno. Y así ha sucedido, hermano. Es que tus enemigos son los enemigos de Dios. Tú tienes que entender esto, hermano, que nadie te puede hacer frente a ti. Nadie. Cuando tú estás de pie. Cuando tú estás de pie, nadie te puede hacer frente. Mira, en la casa, hermano, llegaban a somatar las paredes. Y ¡bam! Cuando nosotros pedimos cobertura al ministerio de Benecer, hermano, en esa misma semana llegaban a somatar
así, pero como que con un martillo, la pared, hermano, de la casa. Y de repente estábamos una vez con mi esposa y el techo como que se hubieran dejado caer un peso, pero como que hubiera sido una mano gigante. Y en el techo, ¡pum! Hermano, que tembló la casa. Y nosotros dijimos, no, hombre, nunca en la vida nos había pasado eso. Pidiendo cobertura y pegándonos en nuestra casa. ¿Usted cree que eso no es espiritual? ¡Ja! Si los demonios existen. Hermano, y esa vez yo iba a hacer un trabajo afuera y le dije a mi esposa, mira, voy a decirle a un hermano que llegue a revisar tal vez son las tuberías. Y me dice, no, esto no es la tubería, me dice, es el diablo que nos está viniendo a estorbar. Mira, yo ahorita no puedo orar, le dije yo, ahorita voy en camino, ya voy. Ora vos, le digo yo. Pues se puso el velo y aquí de testigo está que ahora siempre cuando pasa algo le dice, mamá, ¿por qué no oras así como oraste hasta cada vez? Para reprender todo eso. Y mire, nunca más, desde el día que ella oró esa tarde, nunca más volvieron a somatar la casa. Jamás. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfrentamos contra huestes de maldad, pero cuando Dios ha visto que estás de pie, ninguno te puede hacer frente. Ninguno. Y ya voy finalizando, hermanos. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y pegó, golpeó las aguas y estas se dividieron uno al otro lado y los dos pasaron por tierra seca. Esa es otra victoria que Dios le dio contra las aguas. Y el final es este de Elías. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, y aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Elías subió al cielo en un torbellino y se fue, y sigue vivo hasta el día de hoy Elías. Y va a regresar Elías en la gran tribulación. Aquel hombre que quería morirse. Mire todas las victorias que el Señor le empezó a dar después de que él comió la torta y el agua. Ese hombre, hermano, imparable. La gloria postrera de él fue mayor. Eso es lo que Dios te dice, hermano. Yo quiero que tú entiendas que esa historia es para ti. Esa historia es para ti. Si tú quieres y deseas, hermano, vencer. Porque te voy a decir esto, y de parte de Dios te lo digo. Hasta tu familia está siendo asediada y atrapada y encarcelada. Y no son por cuestiones naturales. Son cosas espirituales que los están atando a ellos y los tienen encarcelados. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Te vas a quedar acostado otra vez debajo del enebro o te vas a levantar? Si Dios te está diciendo esto, hermano, es para que tú te levantes y pelees. Tienes que pelear. Él va contigo. Amén. Vamos a ponernos de pie, porque yo